Denle ahí, entendido. Muchas gracias por avisarnos para que esta clase quede para nuestros hermanos que no pudieron asistir el día de hoy. Como decía, están en Tabasco, varios de ellos, y celebrando con nuestros hermanos de ahí, que Dios los bendiga. No quise suspender en esta fecha importante el decálogo porque ya estamos en tiempo y me gustaría terminar este mes de febrero completamente ya nuestro estudio. Comenzamos precisamente hace ya un año, ya cumplimos un año con este decálogo y pues los bendigo hermanos, los felicito porque han superado una prueba de tiempo, que es una prueba importante para todos. Pues vamos a empezar leyendo, les decía nuestro manual. En la página 103 estamos. Antes de que Dios estableciera el diezmo como un ordenamiento para su pueblo, algunos varones de Dios lo manifestaron como un acto de gratitud hacia él. Y leemos en Génesis 14, 17 al 20. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Vemos pues que esta es la primera vez en que aparece el diezmo en las Escrituras, ejercido por Abraham de forma voluntaria sin exigencia de la ley, pues aún no había subido Moisés al monte Sinaí, y se ejerce durante el tiempo dispensacional que se llama de la promesa. Y esta dispensación es la única que sigue vigente desde que Abraham creyó a Dios y le fue tomado por justicia hasta nuestros tiempos. Vamos a ver las dispensaciones. Tenemos esta nota y vamos a hacer un paréntesis para ver lo de las dispensaciones. Desde el principio Dios siempre ha buscado al hombre y ha continuado hablando con él hasta nuestros días. En este llamado de Dios al hombre se marcan periodos de tiempo que marcan etapas en la relación del hombre con Dios. Esta etapa se puede identificar con las Sagradas Escrituras. Cada una de ellas tienen ciertas características que nos permiten agrupar y separar en periodos de tiempo y nos ayudan a entender la obra redentora de Dios a través de los tiempos. Esas son las dispensaciones. Esto ya lo habíamos visto en otra clase, ¿verdad? Ya les había dado yo esta anotación en algún otro momento. ¿Sí lo recuerdan? Muy bien. Vamos a ver entonces. Bueno, somos más del número de las dispensaciones. Quiero que cada uno me diga un nombre de una dispensación, por favor. Estamos abriendo aquí un paréntesis y vamos a empezar por el primero que me sale aquí, que es nuestro hermano Ángel de Jesús. Amén. Nuestro hermano Ángel de Jesús. ¿El nombre de alguna dispensación que usted recuerde? De la gracia. Muy bien. Le tocó fácil, ¿verdad? La primera de la gracia. Nuestro hermano Davis Méndez es el segundo que veo yo. No tiene que ser en orden, ¿eh? El milenio. Ok, sí. Creo que los perdí. Por ahí. No escuché. Hermana Luz Méndez, por favor. Es la siguiente que veo. ¿Qué otra dispensación conoce usted? No, no No, recuerda. no recuerdo. No se preocupe. Aquí le va a ayudar nuestra hermana Leo. No Que es la siguiente que recuerdo. veo. Nuestra hermana Leoba. Por ejemplo, el tiempo de los profetas. No sé, hermano. No. Hermana Vanedy.
No, hermano, la verdad no sé a qué se refiere dispensación. ¿No, no la estudiamos? ¿No la, por ahí no la anotaron? ¿No? Sí, hermano. ¿Por ahí la anotaron? Bueno, si no, ahorita las volvemos a ver. Entonces también nuestra hermana Mili tampoco, ¿verdad? Entonces vamos a ver, hermana Norma, una de las dispensaciones que usted conozca. De la inocencia, Inocencia, muy bien. de la Este, conciencia. una nada más, porque hay muchos hermanos que necesitan participar. Nuestra hermana Esmeray Jiménez. Está el gobierno humano, la Muy ley. bien. Gobierno humano. Bueno, aquí nuestra hermanita Alejandra nos quiere decir cuál. Se le olvidó, era el momento. Vamos a ver, nuestro hermano, nuestra hermana, ahora nuestra hermana Silvia. ¿No teocrático? No, No. Ay, no. no, ok. No, no se preocupe. No sé quién quién está conectado en equipo 01. ¿Quién está en equipo 01? A mí me parece como equipo 01. Ahí sabe, ¿no? ¿No, no? Bueno, vamos a ver nuestra hermana Marlene, es la que sigue. Hermana Marlene, ¿conoce alguna dispensación? Hermana Marlene, ¿me oye? Sí, hermana, ya. Pues es las que ya mencionaron los hermanos. Esas son las que más o menos se ubican. Eh, ¿Una nueva? ¿No, no tiene por ahí? ¿Ya? Hermano, Sí, ya encontró el apunte de mi mamá. sí, ¿verdad? Eso es verdad. Sí, lo vimos en agosto, hermano. Sí, ya Primera tiene tiempo. dispensación, inocencia, dice. Ya la dijo, Ok. creo, la hermana Norma. Permítame, vamos a ver con los demás hermanos que faltan. Nuestra hermana Damaris, y ahorita vemos todas las dispensaciones juntos. ¿Está bien? Hermana Damaris, el nombre de alguna dispensación que conozca. La promesa o la Promesa. conciencia. Muy bien, promesa. Hermano Vallecillo Cruz, también creo que está por ahí nuestra hermana Madi. Sí, hermano, aquí estamos. Dios les bendiga. ¿El nombre de alguna dispensación? Gobierno humano. Ok, gobierno humano, sí. ¿Algún otro? Pues está la promesa, la Muy bien. ley. Creo que ya dijeron todas. Ajá, ya las dijeron todas, solamente para que Cinco, me... ¿no, hermano? Hay una todavía hay dos todavía que no han dicho. Sí, es cierto, hay Tri- dos que todavía faltan. tribulación. Ok, tribulación, muy bien, ¿quién lo dijo? Amén, hermano. Damaris. Y ahora, ¿quién de los que están presentes no ha participado? Ya pasaron todos, menos uno. Bueno, falta también nuestro hermano Amado, ¿verdad? Pero hay otro por aquí que está en nuestra clase que no ha participado. Sí, ya activó su equipo, su sonido, pero no lo escuchamos por ahí, hermano, hermana. Equipo 01. ¿No? Bueno, lo envuelve un misterio a nuestro hermano. Bueno, vamos a ver, vamos a seguir viendo. Quiero dejar de compartir esto un ratito y voy a compartirles las dispensaciones. ¿Sí? Un bosquejo de cómo son las dispensaciones. Hermanos, esto es teología. Esto es un estudio que que hicieron algunos hermanos, conociendo la historia bíblica.
no vienen como tal en la escritura. No habla en la escritura de dispensaciones. Y le digo esto porque hay algunos también que están en contra del dispensacionalismo, que le llaman. Pero nosotros lo entendemos así, que nos facilita mucho el estudio de la relación que Dios ha tenido con la humanidad a través del tiempo. Y además también nos tiene muy presente la venida de nuestro Señor Jesucristo, el tiempo de prueba y la promesa de dos últimas, bueno, faltan todavía 3 dispensaciones. Y vamos a ver cómo es esto. La primera dispensación, tal vez no lo ven aquí bien, pero es la inocencia. Se lee desde Génesis con Adán y Eva inocentes en el huerto del Edén. Cuando llega el pecado son expulsados del huerto, ¿sí? Y empieza la segunda dispensación, que es de la conciencia, ¿sí? Aquí el juez de este tiempo es Abel. Abel mata a su hermano y su propia conciencia es la que lo señala también. Después viene el gobierno humano, siendo el juez Noé, gobierno humano. De ahí termina el gobierno humano y termina con la Torre de Babel, el gobierno humano, y empieza la dispensación de la promesa, siendo el juez Abraham. Abraham es el juez de esta dispensación. La dispensación de la promesa aquí le ponen como terminada cuando entra la dispensación de la ley. Sin embargo, en la Biblia nos dice que la promesa sigue vigente. La promesa sigue vigente hasta nuestros tiempos. Que ahorita vamos a ver que nosotros estamos en el tiempo de la gracia. La dispensación de la ley, lo voy a marcar acá. La dispensación de la promesa, perdón, va a continuar todavía hasta nuestros tiempos, ¿sí? Y todavía más allá, ¿sí? Va a cumplirse hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta promesa, hay varias de estas promesas dadas a Abraham que no se han cumplido, hasta nuestros tiempos todavía no se han cumplido, se van a cumplir hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la dispensación de la promesa es una que continúa hasta nuestros tiempos. Voy a terminar y ahorita regreso a este punto, ¿sí? Voy a terminar de explicar y ahorita regreso a este punto, ¿sí? Vamos a seguir viendo y sigue la dispensación de la ley, siendo el juez Moisés. De ahí la ley estuvo durante casi todo el Antiguo Testamento, hasta que vino Cristo, ¿sí? Vino Cristo, la venida del Espíritu Santo. Cristo es el juez ahora de nuestra dispensación de la gracia. La venida del Espíritu Santo marca el inicio de esta temporada de gracia en que ustedes y yo vivimos, ¿sí? Estas son épocas de la iglesia. Después viene, cuando va a terminar esta dispensación de la gracia, y viene la dispensación de la tribulación, de la gran tribulación, que son 7 años. ¿Sí? Estos 7 años va a ser de juicio para Israel y para los cristianos que se queden. Nosotros sabemos que vamos a ser arrebatados antes de que comience esta tribulación. Después viene la dispensación del milenio. Aquí dice del reino. Nosotros la conocemos como el milenio, porque es el reino de Cristo sobre la tierra durante 1000 años, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, junto con nosotros. Aquí nos marcan bien que en la tribulación, antes de que empiece, nosotros somos arrebatados, la iglesia es arrebatada, somos juzgados en el juicio de las obras del creyente, en el tribunal de Cristo, y de ahí pasamos a las bodas del Cordero. Después de las bodas, todo esto está pasando en el cielo, y después de las bodas del Cordero, regresamos a la tierra con nuestro Señor Jesucristo, y ahí empieza el gobierno de Cristo sobre la tierra, siendo nosotros también embajadores con Él en las diferentes partes del mundo. Eso es lo que creemos.
Y aquí no lo señalan, pero hay algunos que señalan otras dos dispensaciones. La dispensación de la eternidad y la dispensación de las edades futuras, ¿sí? Que ahí ya nos estamos yendo. Después de que termine el milenio, esto es muy interesante. Después de que termine el milenio, el diablo es desatado, hace guerra en contra de Cristo y de su iglesia, pero esta vez es derrotado y es echado ahora sí al lago del fuego, al lago de fuego, por la eternidad. También todos los que no aceptaron a Cristo en su corazón son echados en este tiempo al lago de fuego. Por eso decimos que ahorita el infierno está vacío. El lago de fuego no está ocupado, sino hasta que llegue este tiempo es que todos van a ser echados en el infierno. En este momento son juzgados en el juicio del gran trono blanco y empieza la eternidad. Ahí es donde Cristo es unido al Padre y nosotros en Cristo. Bueno, es esto, hermanos, que va a pasar aquí. Después del reino, aquí ya no va a haber cielo, ya no va a haber tierra. Es algo que nosotros no podemos imaginar, ¿sí? Está más allá de nuestra comprensión. El tiempo de la eternidad. Y la Biblia habla solamente un versículo acerca de las edades futuras, así le llama, las edades futuras. Y algunos han dicho, esto va después de la eternidad. Nosotros con Cristo, Cristo con Dios, todos en unidad perfecta que no logramos comprender, van a empezar edades futuras. No sé cómo, no quiero ahorita especular para que tampoco nos revolvamos, ¿verdad? De todo esto. La verdad, hermanos, esto es algo que nos ayuda mucho al estudio de la palabra. Luego tal vez tengamos un tiempo para estudiarlo detenidamente. Ahorita los quiero llevar a lo que nos atañe en nuestro estudio del día de hoy, que es precisamente la dispensación de la promesa. La dispensación de la promesa, a ver, permítame. Vamos a ver, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Vamos a ver, creo que de aquí. No, tampoco. Permítame un momento. Entonces creo que va a ser desde acá hasta acá, así. Y no, creo que más todavía. Permítame otra vez. Va a ser desde acá. La dispensación de la promesa de la que nos habla nuestro libro, aquí que estamos leyendo, el diezmo perdón. En esta es la primera vez en que aparece el diezmo en las Escrituras, ejercida por Abraham de forma voluntaria sin exigencias de la ley, pues aún no había subido Moisés al monte Sinaí, y se ejerce durante el tiempo dispensacional que se llama de la promesa. Y esta dispensación es la única que sigue vigente desde que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia hasta nuestros tiempos. Lo que nos está diciendo es que esta dispensación que estuvo vigente durante la vida de Abraham, y se llama de la promesa porque precisamente a Abraham le fue dada la promesa de un hijo. Y no solamente un hijo, sino que en su descendencia iba a bendecir a todas las naciones de la tierra. Esa promesa se cumple con Cristo. ¿Sí? Pero hay promesas que no se han cumplido. Por ejemplo, la nación de Israel estaba prometido que a Abraham se le iba a dar desde la península del Sinaí, toda la península del Sinaí, hasta donde está el río Éufrates.
y es una cantidad enorme de tierra, es prácticamente todo Medio Oriente, ¿sí? Y que ningún gobierno humano ha podido conquistar completamente. Algunos se han acercado a conquistarlo, pero hasta ahorita ninguno lo ha conquistado, y va a ser hasta que el reino del milenio de nuestro Señor Jesucristo, cuando llegue aquí a la tierra, hasta que pase este lugar, aquí es donde se van a cumplir muchas de las promesas que siguen pendientes. ¿Qué quiere decir? Que la dispensación de la promesa realmente no tuvo un final, no se marca un final, sino se marca el inicio de otra dispensación, que es la dispensación de la ley, que era muy necesaria, ¿sí? Para poder ordenar a un pueblo nuevo, un pueblo escogido, pero que también esa dispensación no fue suficiente. Esa dispensación sí terminó, concluyó, para que empezara la dispensación de la gracia, ¿sí? Este es un estudio muy simplificado de lo que han sido las promesas, de lo que han sido las profecías, de lo que ha sido la relación que ha tenido Dios con la humanidad a través del tiempo. Sin embargo, como les digo otra vez, nos ayuda mucho para el estudio de la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué esto es importante para nosotros en este estudio? Porque precisamente vemos que en la primera ocasión en que se da el diezmo es durante la dispensación de la promesa. Y entendemos que si la promesa sigue vigente, entonces no deberíamos tener ningún problema para que ahora que estamos en el tiempo de la gracia, podamos nosotros ofrecer voluntariamente un diezmo al Señor. Les comentaba la clase pasada que hay algunos hermanos que están hablando en contra del diezmo, ¿sí? Hablando en contra del diezmo, precisamente del diezmo, no hablan en contra de la ofrenda o de las primicias o de los votos, hablan en contra del diezmo, diciendo que era una ordenanza de la ley está acá, ¿sí? Pero si vemos que en la promesa también se dio un diezmo, entonces el diezmo antecede a la ley. Y si antecede a la ley, también puede estar posterior a la ley, ¿sí? Pero con el cambio de que en la ley era obligatorio, y eso lo vamos a seguir estudiando. En la ley era obligatorio. En el tiempo de la promesa y en el tiempo de la gracia deben ser voluntarios. Vamos a seguir leyendo, ¿sí? Voy a dejar de compartir esto. Interesante, ¿verdad, hermanos? A mí me gusta este tipo de cuestiones donde aprendemos de todo un poquito. Vamos a seguir leyendo. Esto quiere decir que hay una parte interna del hombre que le impulsa la gratitud hacia su creador, sobre todo después de que se ha pasado por una dificultad, algún trance, alguna enfermedad, etc. La forma correcta de la gratitud es hacia Dios, pues Él es el dador de toda buena dádiva, según Santiago 1:17. Es incorrecto pensar en diezmar u ofrendar para agradecer directamente a los hermanos de la iglesia o al pastor, o a santos o mártires de organizaciones religiosas o civiles. Dios es el único digno de toda alabanza y adoración. Entonces, hermanos, lo que nos está diciendo aquí el pastor es que nosotros debemos diezmar no como para los hombres, sino que para Dios. Ese debe ser nuestro pensamiento. Aquí vemos cómo Abraham estaba saliendo de una batalla. En la batalla había salido vencedor, había rescatado a su sobrino Lot y a todas sus pertenencias, a todo un pueblo, lo había rescatado. Y por eso él entregó los diezmos. Seguimos leyendo. Por otro lado, el agradecimiento entre hermanos y semejantes siempre es bueno, como un reflejo de nuestra relación con Dios, porque dice la palabra, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? En 1 de Juan 4:20 nos hace esta pregunta. Si bien nosotros
ofrendamos, diezmamos, entregamos primicias y lo hacemos todo esto para Dios, también es bueno que nosotros podamos ser buenos o ser agradecidos unos con otros. Así que un corazón agradecido es el reflejo de un corazón que ama a Dios. En el antiguo Israel, el diezmo sirvió por un tiempo como el sistema de recaudación de impuestos de una nación, mediante el cual los gobiernos se deberían dedicar a suplir las necesidades del pueblo como carreteras, escuelas, hospitales. En la Biblia, Dios nos dice que Él hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. En el gobierno de Dios o sistema espiritual pasa algo similar, aunque no exactamente igual, pues Dios es dueño de todo el mundo y lo que hay en él. ¿Sí? Así nos dice en Salmos 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, si tenemos un poquito esta parte, el diezmo en el Antiguo Testamento, en el tiempo de la ley, sirvió como el IVA que nosotros pagamos actualmente. ¿Sí? El gobierno de nuestro país cobra IVA, un impuesto sobre todas las cosas que tú compras. A veces no nos damos cuenta, no nos enteramos y estamos pagando un impuesto. Si usted va a comprar unas galletas, ya está pagando ahí un impuesto. Si usted está comprando un carro, tiene que pagar el impuesto. Y este impuesto no es del 10%, este impuesto es del 18%, creo, o del 14%, no recuerdo. Aparte de eso, también el gobierno cobra un ISR. Aquí en México cobra un ISR. Y aparte también por trabajar, también te cobran otra cosa más. Por poner un negocio, también te cobran otro pedazo más. Imagínate, si tú estás en una nómina, cualquiera nómina donde en alguna empresa que te paguen, seguramente has visto en tu cheque, en tu talón, cómo hay retenciones. Y una de esas retenciones precisamente son los impuestos que el gobierno se queda sin haberlos trabajado, sin haber hecho nada al respecto de ellos para ganárselos, pero es una exigencia que el gobierno pone. Así el diezmo en el Antiguo Testamento, en el tiempo de la ley, era ordenado en algo similar, ¿sí? El diezmo era también para suplir necesidades dentro de esa nación nueva que empezaba a forjarse. Pero ahora nosotros sabemos que tenemos un Dios todopoderoso, que Él es el dueño del oro y dueño de la plata. Siendo así, nosotros no somos más que administradores de sus bienes. Pero véase la bondad de Dios, que aun siendo el dueño de todo, solo les pedía la 10ª parte del total del producto que obtuvieran. Y aún así muchos no cumplían con esta demanda. Dios les habla con justa razón en Malaquías 3:8. Fíjese esta llamada de atención. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén, hermanos. ¿Sí? Entonces vemos aquí en la palabra de Dios lo exigente que era el diezmo que se volvía para todo el pueblo de Israel. Entonces hemos visto que el diezmo era un deber implantado por Dios, pero también hemos estudiado que es efecto de un corazón agradecido y cuando se tiene gratitud, ¿quién no cumple en forma gustosa sus obligaciones? Y más cuando este deber implantado por Dios contenía una bendición implícita para quien lo cumpliera, y esta bendición sigue vigente, ya que el que siembra, cosecha. En 2 Corintios 9:6 nos dice, pero esto os digo,
El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Si usted se da cuenta, hermano, el pueblo de la ley, el pueblo de Israel, el pueblo que tiene estas promesas, es un pueblo que se caracteriza, que es bendecido en el lugar donde esté. Precisamente por eso muchas naciones los han odiado, porque van de extranjeros a una nación y en esa nación el Señor los bendice, el Señor los enriquece, porque las promesas están puestas, hermano, y Dios es un Dios que no falla. Él cumple, aún a pesar de nosotros. Pero también nosotros debemos saber esto, que hay algo que se le conoce como la ley de la siembra y de la cosecha. En esta ley, le comento un poquito, nos dice que si nosotros queremos cosechar, ¿qué debemos hacer primero? Debemos sembrar, ¿sí? Y muchos de nosotros tenemos la cultura de querer cosechar primero antes de sembrar, ¿sí? Y esto es algo que ha marcado mucho a nuestro pueblo, a nuestra nación aquí en México. Es muy común que siempre estemos fijándonos mejor en sacar el provecho antes de ver en qué puedo ayudar, antes de ver en qué puedo hacer yo, cómo puedo trabajar, ¿sí? Nosotros debemos entonces también ser agradecidos con el Señor, empezar a sembrar primero. No en sí por la promesa de que vamos a cosechar, sino sabiendo que tenemos un Dios justo y que al final todas nuestras necesidades serán cumplidas en Él. No sé si a usted le ha pasado, hermano, pero le voy a decir que yo me he dado cuenta que cuando cuando yo estoy dando mi ofrenda, dando mis diezmos, el Señor se encarga de todo lo que necesito, de todo lo que tengo que hacer. Cuando yo pongo mi esfuerzo, más que en el trabajo, lo pongo en hacer la voluntad del Señor. Cuando yo más que pienso en mi propio bien, empiezo a buscar en lo que Dios quiere, el Señor empieza a ver por mí y ese es algo maravilloso, es algo muy bonito, hermano. Yo le invito a que lo experimentes y si ya lo ha experimentado, también le digo que hay otra cosa. Cuando yo dejo de ofrendar, cuando yo dejo de diezmar, cuando yo dejo de hacer las cosas que me corresponden hacer, al final de cuentas, ese dinero que yo, según había guardado, pero que le pertenecía al Señor, de repente lo pierdo. Y no lo pierdo así de que, ay, ¿dónde lo dejé? Sino que viene o una enfermedad, o que se me rompió la muela, o que el carro se me descompuso, ¿sí? O que pasó esto, pasó el otro, o hay que apagar aquello, y todo aquello que yo había guardado, ¿sí? Esperando tal vez ocuparlo en alguna otra cosa, me doy cuenta que ahí mismo se va. Y al final, ese diezmo que era de bendición, ahora es para resarcir una falta, resarcir algún problema que me ha acontecido. Entonces nosotros debemos saber que sí hay una ley. Yo lo he vivido así. No lo predico tanto, no lo predico como tal en el púlpito. Sin embargo, sí me he dado cuenta que el Señor es fiel. Y eso sí lo podemos predicar, eso sí yo lo he predicado. Dios es fiel y no se queda con nada. Si tú empiezas a servirle, empiezas a buscarlo, empiezas a ofrendar, empiezas a diezmar, el Señor te va a bendecir y vas a cosechar al 100 por 1 con Él. Bueno, esto era con respecto al diezmo en el Antiguo Testamento. Pero vamos a ver ahora el diezmo en nuestros tiempos. Que esto en sí ya es lo práctico de este estudio. Todo lo anterior se enmarcaba en el tiempo del Antiguo Testamento. ¿Cuál es la situación actual del diezmo en nuestra dispensación de la gracia
en el Nuevo Testamento. Esta dispensación nos concierne, pues ya no estamos en el tiempo de la ley, sino en el tiempo de la gracia. Por lo tanto, podemos decir tajantemente que el diezmo ya no constituye una obligación que tengamos que cumplir a precio de maldición, pues Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Otra vez vamos a leer esto. Esta dispensación nos concierne, la dispensación de la gracia, pues ya no estamos en el tiempo de la ley, sino en el tiempo de la gracia. Por lo tanto, podemos decir tajantemente que el diezmo ya no constituye una obligación que tengamos que cumplir a precio de maldición, pues Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y vamos a Gálatas 3:13. Gálatas 3:13, si alguien me ayuda a leer, por favor. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Amén. Él nos redimió de la maldición de la ley, ¿sí? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Amén. La diferencia que tenemos ahora, hermano, es que en el tiempo de la ley se vivía por las obras. Y tanto era así que en el versículo 12, mire lo que dice. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. ¿Sí? Entonces, si tú hacías estas cosas, vivías. Si no las hacías, morías. Y había un juicio tremendo que tenía la ley y sobre el pueblo, tanto en pagos de diezmos, de ofrendas, de primicias. Las ofrendas eran muy específicas. Si usted lee el libro de Levítico en sus primeros capítulos, ahí vienen el tipo de ofrendas que se tenían que llevar. Si era de oblea, tenía de harina, tenía que ser de flor de harina, tenía que ser amasada con aceite, sin miel, sin ¿qué más? Sin levadura, tenía que ser especial. Si dabas una ofrenda de ganado vacuno o de bovino, todas tenían que ser específicas y tenían que ser cumplidas al pie de la letra. Eran muy exigentes. Y si no lo hacías como la ley lo decía, hermano, entonces era sujeto a maldición. Pero estamos en el tiempo de la gracia y a mí, fíjese, le voy a ser sincero, la primera vez que di el decálogo, la primera vez que estudiamos el decálogo, cuando llegué yo a esta parte que estamos leyendo, esto que está en azulito que usted está viendo, ¿sí? A mí me sorprendió mucho. Me sorprendió mucho porque yo había pensado mucho tiempo que el diezmo sí es algo obligatorio que si no se hace conlleva maldición, ¿sí? Y sin embargo, hermanos, en nuestra doctrina, la doctrina Príncipe de Paz, vemos con claridad cómo está escrito aquí, que el diezmo ya no constituye una obligación que tengamos que cumplir a precio de maldición. Como les decía la clase pasada, la salvación no se compra, la salvación es gratuita. La salvación es por fe. El tiempo de la gracia es por fe, ¿sí? Y no importa si das o no das tu diezmo. Fíjate, o sea, mira, lo que te decía la clase pasada, que tú tenías que dar tu diezmo, es bueno que lo des porque así eres protegido, pero aún así
hablando de esto? Porque esto debe ser un cambio en nuestro corazón, debe haber un cambio en nuestro entendimiento, debe haber un cambio en nuestra vida. Y si tú vas a dar el diezmo, como te decía, tiene que ser voluntario, tiene que ser real y tiene que ser algo que tú sepas que ya no lo haces por obligación, sino que lo haces por amor. Esto es algo muy bueno para todos nosotros y que lo sepamos es algo maravilloso. Vamos a ver, a seguir leyendo. En la iglesia de Cristo no se debe tomar el pago del diezmo u ofrendas como requisitos para poder recibir atención espiritual por su pastor o su pastora, pues Dios le ordena a ellos cuidar la grey no por ganancia deshonesta. Esto está en primera de Pedro 5:2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y en Mateo 10, del 8 al 10 dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. Esto es algo muy bonito, hermanos. En nuestra doctrina, esto es algo que a mí me fascina, porque el pastor Benjamín nos enseñó a nosotros que, aunque no era una obligación, pero era lo mejor, que alguien que quisiera ser pastor, primero tuviera con qué mantenerse, que tuviera un trabajo, algo con lo cual pueda mantener a su familia, mantener a los suyos, y que ese trabajo no lo deje totalmente para servir a la iglesia, que sí sepa medir sus tiempos y va a ser algo exigente, pero es algo que he visto alrededor de del movimiento en las iglesias. Todo pastor tiene una forma de trabajar, de sustentarse. Es el mismo ejemplo que nos daba Pablo. Pablo, el apóstol, tan sabio, tanto conocimiento, él pudo haber vivido gratis del altar ahí en el templo, siendo parte de los fariseos. Pero él, fíjese, cuando aceptó al Señor Jesucristo, todo lo tuvo por pérdida. Y al tenerlo por pérdida, se fue enviado, le impusieron las manos, oraron por él y lo enviaron y estuvo visitando las congregaciones, las iglesias alrededor de esa región donde estuvo, en Roma, en Grecia, en todo por ahí estuvo viajando. Y fíjese, hermanos, que él tenía un trabajo. ¿Alguien sabe de qué trabajaba Pablo, el apóstol? Hacer chozas, cosa, como carpas. Exactamente. Él tejía tiendas, hacía tiendas para vender, ¿sí? No sé cómo sería, de tela, de cuero, no sé cómo sería, no sé cómo les hacía, no tengo ese conocimiento, pero también Pablo nos enseña cómo él, con su ejemplo, él trabajaba para no ser gravoso a los hermanos. Y él les dice que él no les pedía realmente, no buscó dádiva de ustedes, sino fruto que abunde en su cuenta. No les estoy pidiendo que me den, les estoy pidiendo que ustedes hagan crecer la bendición de Dios en su vida. Y eso nos ha enseñado el pastor Benjamín, y que yo lo veo muy marcado todavía en nuestra iglesia. En las iglesias es bueno que los pastores tengan alguna forma de sustentarse, ¿sí? Hay algunos lugares donde es tan necesario el trabajo del pastor que han tenido que dejar su trabajo material para dedicarse 100% a las almas, ¿sí?
Y eso también Dios lo ha permitido. Y eso es algo bueno también. Si hay una iglesia que puede trabajar y puede sostener a su pastor y puede mantener a su familia también cuando son niños chiquitos, cuando son personas que dependen 100% del pastor o que dependen 100% de la pastora, es muy bueno para una iglesia poder suplir las necesidades de su pastor. ¿Sí? Y sin embargo, nosotros vemos cómo la palabra de Dios nos dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y este es el consejo para los pastores también, que tomen en cuenta esta cita de Pedro 5:2, y vamos a servir a la iglesia con ánimo pronto. Y en Mateo 10:8-10 nos dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Qué significa la palabra gracia? Regalo. Es un regalo, ¿no? Un regalo, es un don inmerecido. Recibiste algo sin merecerlo, ahora dalo, aunque no se lo merezca. ¿Sí? De gracia recibisteis, dad de gracia. Y eso no solamente le habla a los pastores, sino a todos nosotros nos dice también esto. De gracia he recibido, hermano, da de gracia. Primeramente los pastores, claro, los siervos de Dios, los que están sirviendo en la casa de Dios, pero a todos nos está hablando. Pero mire después cómo continúa este versículo 10. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Esto representa el dinero, pero tampoco ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón. ¿A quién le está hablando aquí esta escritura? El pastor. Los apóstoles. Le está hablando a los que estaban siendo enviados, ¿sí? No solamente a los apóstoles, sino a todos los que había enviado el Señor, les está dando esta enseñanza. No te proveas de dinero, no te proveas de alforja, no te proveas de dos pantalones, de 2 pares de calzado, no te proveas de chamarra, de suéter, porque ¿cómo termina? El obrero es digno de su alimento, ¿sí? Nosotros entonces debemos entender que los pastores trabajan, hermanos, ¿sí? ¿A qué trabajo material lo podríamos comparar? Podríamos tal vez compararlo con los maestros en la escuela de nuestros hijos, sobre todo en nivel básico. Estamos acostumbrados a que la escuela es gratuita, ¿verdad? No se debería pagar nada. Y sin embargo, damos cooperaciones en la escuela para la inscripción, para los papeles, bueno, para varias situaciones que están en la escuela, damos cooperación. Hay algunos que se ponen a pelear ahí con los directivos diciendo, no, es que la escuela es gratuita, no me tienen que cobrar nada. Pues vemos un corazón ahí un poquito duro, ¿verdad? Sí. Yo por que le eduquen a mi hija si necesitan algo, yo sí coopero. Si me piden, vamos a cooperar, vamos a dar. En nuestro gobierno la educación básica es gratuita. Sin embargo, a los maestros les paga el gobierno. Y realmente la educación no es gratuita, hermanos. Un maestro se prepara, un maestro estudia, un maestro planea la clase, un maestro hace el examen, lo elabora, lo aplica, lo califica, da resultados y los defiende. ¿Sí? Es un trabajo realmente agotador, quiero decirle, ¿sí? Y un pastor posiblemente se podría asemejar a un maestro, ¿sí? Casi siempre. Pero no solamente se asemeja a un maestro, sino que también se asemeja a un trabajador social.
a esa persona que va a ver las necesidades de las personas y trata de resolverlas de alguna manera, ¿sí? No solamente eso, sino que trabaja como médico, fíjese, tiene que ir a ver a los enfermos, tiene que ir a ver a los que están necesitados, ¿sí? Y empieza a llevar sanidad, empieza a llevar limpieza, empieza a resucitar muertos. Somos enviados a resucitar muertos, hermanos, a echar fuera demonios. Todo esto no merecería un pago, no merecería un salario. El Señor lo entiende así. Nuestro Señor Jesús lo entiende así y les dijo, porque el obrero es digno de su salario, digno de su alimento. Entonces no tienes que llevar nada. Así le dice a sus enviados. Esto nos debe hacer recapacitar también, que si hay pastores en la iglesia para que sirvan, nosotros también deberíamos tener la conciencia para poder dar esa protección, dar ese resultado de agradecimiento de nuestro corazón, ¿sí? Vamos a seguir. No obstante que el diezmo ha dejado de ser una obligación, se ha convertido en un derecho que todo cristiano hace bien en cumplir. Y si lo hace de la manera bíblica determinada por Dios, trae consigo todas las bendiciones determinadas también en la misma escritura. Vamos a leer aquí en 2 Corintios 9, del 7 al 13. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Amén, hermanos. Amén. Entonces, si tú das, el Señor te da, ¿sí? Y te va a suplir para esto, mira. Para que estéis, ¿qué? ¿Qué dice acá? ¿Sí ve dónde le estoy señalando? ¿Qué dice acá? Para que estéis enriquecidos. ¿Cuántos quieren estar enriquecidos, hermanos? Amén. ¿Queremos ser ricos? Pues claro que queremos ser ricos, hermano. ¿Somos ricos ya? En Cristo sí lo somos. En Cristo, el En Cristo somos ricos. espiritual. Pero aquí nos dice, para que estéis enriquecidos, ¿sí? Pero ¿para qué quiere el Señor que estemos enriquecidos? ¿Para tener un carro último modelo? ¿Para que mis vecinos me vean y se mueran de envidia? ¿Para que vaya a presumirle a mi exnovia de mira de lo que te perdiste? ¿Para qué el Señor nos quiere enriquecer? ¿Sí? Si se trata de la obra, es para continuar la obra, ¿no? Aquí nos dice Ayudar que en la estemos obra. enriquecidos ¿para qué? Para ayudar en la obra de Cristo, para aportar. Para toda liberalidad. Para toda liberalidad. Ahí en el mismo versículo nos responde. El Señor quiere que seamos enriquecidos para toda liberalidad. ¿Qué significará
Eso, hermana Daisy, ¿qué significa liberalidad? Hermana Daisy. Libre como de libertad. Es como libertad, ¿no? Pero sí es libertad, pero no es libertad. ¿Qué será liberalidad? Vamos a ver. Hermana Damaris, dígame usted, ¿qué piensa usted que es liberalidad? ¿De qué nos está hablando aquí la palabra? Porque nos dice para que seamos enriquecidos, ¿sí? Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. ¿Está nuestra hermana Damaris? ¿Ya se durmió por ahí? No, no, amén, hermano. ¿Qué será liberalidad? ¿No? ¿No lo tiene? La hermana Sí. Silvia, Hermana Silvia, dígame. para que no pasemos estrecheces, Es algo más, algo que va más allá de nosotros. Dice la palabra que para poder darle libremente gracias a Dios por todo. No, esa es otra, es esa parte. Sí, es lo que sigue acá. La liberalidad. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Puede contestar? ¿Qué se imaginan que es liberalidad? Hermano, ¿Hermana Madi o hermano Vallecillo? Sí. Hermano Vallecillo, sí, puede contestar. Levantaron la mano. Sí, hermano, es dar sin esperar nada a cambio. Ok, por ahí va. Sí, 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 sí. Sí, sí. Gracias. Para toda liberalidad. ¿Alguien más estaba también contestando? Creo que le rompimos su avioncito. ¿Sí? Bueno. Hermanos, Hermano, es una persona que ayuda a los demás. Es Muy una cualidad de bien. una persona que ayuda a los demás. Exactamente. Mire, le voy a decir que es liberalidad, porque esto suena como libertad, pero no es en libertad de qué, libertad para qué, ¿sí? Es libertad para dar, precisamente, ¿sí? Esa liberalidad, ese enriquecimiento que Dios quiere que tengamos, es para que nosotros demos. En el mundo, el enriquecimiento es, trae acá, trae, junto acá, junto acá. Y casi siempre, bueno, lo que me han dicho es que mientras más rica sea una persona, más coda es. Y precisamente así es como hacen su dinero, trayendo todo para acá y nada para afuera. Nada, no, 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 no. Hasta les duele pagar un taxi, ¿no? Bueno, o cualquier otra cosa. El Señor quiere que nosotros seamos enriquecidos, ¿sí? Para que seamos enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Esto quiere decir que Él nos quiere enriquecer para que nosotros tengamos libertad de dar, ¿sí? Y esta libertad, hermano, no solamente es que, bueno, tengo esto, te puedo dar esta otra cosa. Bueno, mira, tengo 2 pares de zapatos. Te voy a dar uno y uno me quedo yo. No, la liberalidad es, agarra lo que necesites, por favor. Ven, mira. Entra aquí. Abre las puertas. Métete. Busca, ve lo que quieras, llévate. Eso es liberalidad. ¿Quién de nosotros podría hacer eso? He visto hermanos que tienen esta liberalidad, ¿sí? Uno de ellos, y lo digo para la gloria de Dios, es nuestra hermana Juanita. Como ya te lo he dicho en otras ocasiones, aprendo mucho de nuestra hermana Juanita, ¿eh? Ella da,
y da, y da, y da, y da. Y te cuento de ella, no porque sea la única, sino porque yo la tengo aquí, yo la veo y veo cómo da, ¿sí? No solamente reparte ropa, que también nuestra hermana Rosa es otra de las que también tiene liberalidad para dar, y dan a manos llenas. Y la ropa que tienen aquí la empiezan a distribuir, y también compran despensa para tener para cualquier necesitado que tengan. Ni siquiera compra despensas para ella, sino que tiene amontonadas las despensas para cuando haya una necesidad, ella va y las lleva. Y ha aprendido cómo ella no retrae su mano. Y siempre que le piden, dice, sí, hermano, está bien. ¿Cuánto? ¿Cómo va a ser? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo es? Y ve la forma de ayudar. ¿Sí? ¿Que la pastora Juanita es rica? Muchos tal vez pensarán que sí. Pero el Señor la ha enriquecido para dar con libertad, sin tener miedo. Y ella nos cuenta sus testimonios. Si estuviera aquí nuestra hermana, yo le pediría que nos contara uno de sus testimonios. Pero fíjese cómo ella me ha contado en más de 2 ocasiones que de repente da un pago grande. Por ejemplo, apenas habían terminado de comprar las láminas para el templo de aquí de la Colonia Hidalgo, y se había ido todo su dinero. No sé, creo que eran como 20,000 pesos que ella tenía precisamente para eso. Dio sus 20,000 pesos y dijo, Señor, hasta aquí, ya no tengo más. Voy a dar esto y ya no puedo más. Que lo da, que paga para poner las cosas, que lo paga para poner las láminas de la iglesia, y después al otro día le habla una hermana, hermanita, venga, que le voy a dar mi diezmo. No recuerdo cuánto le dieron de diezmo, pero una cantidad de más de 10,000 pesos. Fíjese, hermano, ¿cuántos quisieran recibir 10,000 pesos en este momento? Aquí lo levanta mi hija Alejandra. Dice, yo quiero recibir 10,000 pesos, ¿verdad? Si quieres recibir los 10,000 pesos, da 20. Da 20,000 pesos tú para la obra. Déjame decirte que Dios siempre va a proveer. Y adivina qué hizo con esos 10,000 pesos la pastora. Pues compró más láminas, porque todavía no se había acabado lo del templo. Y eso he visto que la pastora Juanita siempre está tratando de dar, tratando de ayudar, aún expensas de que, como le digo, yo también como hijo le digo a la pastora, pensando como hijo, le digo, ña, por favor, mira, ya no les des, porque al final de cuentas, mira, no van ni a la iglesia, ña, ¿sí? Te piden para que los apoyes en su escuela, y los chamacos ni van a la iglesia. Te piden para que los apoyes con un utensilio que necesitan, según, quién sabe si se lo compren al final, pero los chamacos ni van a la iglesia. Y nada más van a ir esos 2 días cuando te pidieron dinero. ¿No te da eso, Moina, que te cuente yo eso? Que hay personas aprovechadas que van ahí a pedir dinero a la iglesia. Pero ¿sabes qué hace la pastora? Dice, no me importa, porque el Señor ya me lo hizo sentir así, y yo lo prometí, y yo lo voy a dar. Y va a la pastora, y da aquí, y da allá, y pone acá, y pone allá. Y eso es la libertad que el Señor quiere en nosotros. Puedes buscar en internet muchos testimonios acerca de cómo el Señor provee. Acabo yo también de escuchar uno de otro hermano, donde él le fue a una campaña evangelística, oró por un hermano, y este hermano saltó de la silla de ruedas en la que estaba. La familia agradecida le da un sobre con $9,000. Imagínate cuánto es eso.
es lo que iban a gastar en el médico estas personas, y se la dieron como ofrenda a este pastor. Y él, agradecido, ¿no? Él decía, hablando sinceramente, decía que tenía ya necesidad de salir del culto para ir a revisar que tenía ese sobrecito que le habían dado. Cuando lo revisó, eran $9,000, ¿sí? Y él dijo, gracias, Señor, porque has bendecido a tu siervo. Y orando, el Señor le dijo, ese dinero no es para ti. Ese dinero es para tal hermano que está allá con necesidad. Pero hermano, dice el pastor, ¿cómo voy a ir allá a yo dar $9,000? ¿Sí? Pues, ¿qué dice que hago? Los fue y los entregó con todo el dolor de su corazón. Él lo habla así. Con todo el dolor de su corazón fue y dio esos $9,000 para la familia que el Señor le había dado, puesto en el corazón. Y entonces, llorando, el otro hermano al que le estaban dando el dinero, llorando, él le decía, gracias, hermano, porque fíjese que mi familia y yo estamos sin comer desde el día de antier, ¿sí? No tenemos dinero, me quedé sin trabajo, y estos a los que les había dado eran pastores, ¿sí? Pastores que lo habían invitado él a ministrar. Y él le da ese dinero a estos pastores, hijo, y ellos llorando, agradecidos con él por lo que Dios había hecho a través de él. Y él triste, o sea, se siente bonito que te agradezcan, pero triste por haber perdido $9,000. Dijo, Señor, le decía, ¿por qué? Si esos $9,000 eran para mí, pero bueno, aquí está. Al siguiente evento, va y otro hermano le entrega otro sobrecito. Tenga, hermano. Y otra vez con la comezón diciendo ahí, a ver qué va a hacer este sobrecito, a ver qué tiene. Y cuando salió del servicio, revisó, y eran $18,000. $18,000. Da el testimonio este hermano, ¿sí? Yo sé que este tipo de cuentos, bueno, o de testimonios más bien, muchos hombres los han tomado para manipular. Y van a las iglesias diciendo este tipo de testimonios con una mentalidad de quitarle a las personas su dinero. Y tú debes estar listo. Debes ser perspicaz al oír una predicación. Y sin embargo, si el Señor te hace sentir dar, dalo. Esa es la liberalidad, ¿sí? Si tú aprendes a desprenderte, el Señor te va a bendecir con los testimonios que te acabo de decir. Si nuestra hermana Rosa estuviera aquí, ella ya estuviera pidiendo el lugar, ¿eh? A ver, hermanos, yo quiero dar una opinión, porque nuestra hermana Rosa ha vivido esto en carne propia. Y nuestra hermana Rosa es otra de las que también da con liberalidad. Con liberalidad, a manos llenas da nuestra hermana Rosa, ¿sí? Y lo hemos visto. Puso todo lo que correspondía para el techo del templo. Ahora que nos visiten en el aniversario lo van a ver. Y no contenta con eso, puso lo que se tenía que hacer para las ventanas de fierro que necesitamos ahí, que no teníamos ventanas. Y no contenta con eso, también le manda al pastor para su pasaje, le manda al pastor para esto. Y no contento con esto, apoya a unos hermanos de Tehuantepec que están allí en la iglesia o que no están en la iglesia, no sé. No contenta con eso, envía cajas no solamente a los pastores, sino a varios hermanos yo no conozco a todos, yo sé que por lo menos le da a 1, 2, 3, 4 familias que yo conozco. No, 5 familias que yo conozco, y no les envía una caja. Y caja, no caja chiquita, una caja grande, no cabe aquí. Si yo la cargara, así la cargo, ¿sí? Pesada, llena de cosas muy bonitas. Y ella ha aprendido a dar, y cuando, fíjese, esto sí yo lo vi, te lo voy a decir. Cuando ella nos envió unas cajas que estábamos acá, recibiéndolas, sacamos todas las cosas muy bonitas y le hablábamos para agradecerle en una videollamada, y bien contentos estábamos, y nos dice,
Sí, pues mira, acaban de irse las cajas y ya me llegó otra vez un montón de cosas y nos muestra todavía ¿cómo se llama? Su garage y tiene un montón más de cosas ahí de lo que el Señor le da. Y este es el enriquecimiento que Dios quiere para su iglesia. Si tú aprendes a dar, hermano, con un corazón bueno, el Señor te va a enriquecer, pero no es para abarcar, no es para traer acá, es para dar, para seguir dando. Y mientras más da, el Señor te va a bendecir todavía más. Yo lo creo así. Si hay muchos enfermos y debilitados entre nosotros, es por esa falta de fe. Si hay muchos que todavía viven en pobreza en medio de nosotros, precisamente también es por esa falta. ¿Sí? Casi siempre es por eso. En algunas ocasiones será trato de Dios específico para esa persona, posiblemente como lo hizo con el pastor Benjamín. El pastor Benjamín ofrendaba, el pastor Benjamín diezmaba, el pastor Benjamín daba aquí y allá, y sin embargo tuvo una prueba muy dura durante sus primeros años, con pobreza. ¿Sí? Sin embargo, hermanos, si tú aprendes a dar, el Señor tarde o temprano te va a bendecir. Deja de ser pobre. ¿Quieres ser rico? Aquí está la clave. Si tú quieres ser rico, dice, para que estéis enriquecidos en todo, para toda la liberalidad. ¿Y qué produce esa liberalidad ahora sí? Produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Esto quiere decir que aquellos que reciban, que disfruten lo que nosotros vamos a dar, vamos a provocar que esas personas que reciben puedan elevar sus ojos a Dios y decir, gracias. Esa es una buena obra, hermano. Que tú por lo que das puedas hacer que otras personas le den gracias a Dios. Hermano, aprende a desprenderte. Yo te voy a decir, hay una mentalidad de pobreza que se arraiga en nuestro corazón. Y sabes, una de las características que tiene ese pensamiento de pobreza es el no poder desprenderse. ¿Sí? Había algo que yo tenía, y es que yo no podía deshacerme de mis pantalones viejos, porque si no, entonces, ¿qué me ponía? No podía deshacerme de esa camisa que ya no me quedaba, porque algún día me iba a volver a quedar. ¿Sí? No podía desprenderme de una cosita, una baratija, no sé, un repuesto de la camioneta, porque tal vez me iba a servir para otra cosa. ¿Sí? Y te vas amontonando de basura y vas abarcando varias cosas que te impiden cambiar de mente, te impiden crecer. ¿Sí? Y no das porque piensas que ¿quién más necesitado que yo? ¿Quién más lo necesita que mi familia? ¿Quién más lo necesita que mis hijos? Y ese pensamiento, hermano, es un pensamiento que lleva a la pobreza. Fíjate de la mujer viuda que ofrendó ahí mientras estaba Jesús y los discípulos viendo en el lugar donde se entregaban las ofrendas. La mujer viuda fue y entregó 2 blancas, 2 moneditas, mientras que todos los demás ofrendaban bolsas de dinero para el templo, haciendo sonar casi una trompeta enfrente de ellos. El Señor les dijo, de cierto te digo que esta viuda dio más que todos ellos. ¿Por qué? Porque los ricos daban de lo que les sobraba, pero la mujer, la viuda, de su necesidad aprendió a dar. Y hermanos, si tú aprendes a dar aún en medio de tu necesidad,
el Señor va a bendecirte. Eso te lo digo con seguridad. Y no estoy tratando de manipularte, te estoy dando mi experiencia. Y quiero decirte que esto que he experimentado es real. Hazlo, ofrenda, diezma, despréndete, quítate esa mente de pobreza que nos ha tenido tan marcados a todos nosotros y vamos a enriquecernos para toda liberalidad. Amén. Vamos a seguir leyendo quiero concluir hoy este punto. En el plano espiritual, Dios recibe nuestros diezmos y ofrendas, primicias y acciones de gracias. Pero en el plano material, todo esto lo reciben hombres mortales. Y esa es la fe de quien da. Este texto ya lo habíamos leído, Hebreos 7:8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Cuando tú lo entregues, dalo para Dios. Y esto es necesario que con los diezmos y ofrendas se suplen las necesidades del templo, agua, luz, aseo, además que deberían ser suficientes para suplir las necesidades de nuestros pastores. Y ellos pueden tener así mayor libertad para dedicar su tiempo al estudio de la palabra, la oración y la predicación. El lugar del templo es responsabilidad de toda la iglesia y debe ser un lugar de honra y no en ruinas, especialmente adornado, porque es ahí donde nos encontramos con Dios en oración y escuchamos su voz. La palabra nos habla a nosotros como congregación de la siguiente manera. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trille. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Mira esta orden, ¿sí? Es una orden que Dios le da a los siervos. También ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Gloria a Dios. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sean grabadas a la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá esa paz a vosotros. Y posad en ella, en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Todas estas citas nos hablan acerca de lo mismo, hermanos. El obrero es digno de su salario. La predicación del diezmo en las iglesias. Aun cuando el diezmo no constituye ya una obligación, el pastor debe enseñarlo. El pastor debe enseñarlo al creyente para no privarlo de este derecho, para que por medio de esto manifieste su gratitud hacia Dios y obtenga las bendiciones que lleva implícitas en esto.
advirtiendo doctrinas de error, hacemos un llamado a toda la iglesia a predicar y enseñar esta doctrina con estricto apego bíblico, sin llegar a exageraciones ni abusos. Señalamos directamente la llamada doctrina de la prosperidad, cuyo mensaje positivista materialista va en contra de verdades bíblicas superiores. Esto también es muy importante señalar, ¿sí? Hay una corriente doctrinal que se le conoce como la corriente de la prosperidad. Esta corriente fue muy famosa durante los años 90 y hasta ahora hay muchas iglesias que todavía siguen esta doctrina de la prosperidad, y la predicación siempre se centra en dinero, se centra en dar. Da para que el Señor te dé más, ¿sí? Y aunque es una ley bíblica, esta doctrina está equivocada en el sentido de que desatiende lo realmente importante, desatiende la salvación, desatiende la gracia, desatiende la misericordia y se centra solamente en el materialismo, ¿sí? Debemos tener cuidado con esa doctrina y saber dónde está, saber en qué lugares estamos recibiendo algún pastor o alguna persona que nos está hablando de manera materialista. Debemos tener esto atento. También señalamos a los detractores del diezmo, que argumentan bíblicamente lo que nosotros hemos explicado, sobre que el diezmo ya no es una obligación. Sin embargo, lo usan para no dar nada al Señor en las iglesias, convirtiéndose así en un tropiezo para la expansión del evangelio. Aunado a esto, están también los incrédulos, que al no conocer al Espíritu Santo y la labor de Dios en el corazón del hombre, se burla de estas verdades bíblicas y espirituales. Entonces, hermanos, por eso es importante predicar acerca del diezmo y de las ofrendas en las iglesias, para evitar estos tres grupos que son muy tenaces en contra de la ofrenda, en contra del diezmo. ¿Cuáles son estos grupos que habíamos visto? Los de la doctrina de la prosperidad. Esa es la doctrina de la prosperidad, ¿sí? También el otro es los detractores del diezmo. También están los incrédulos. Son los tres grupos que están en contra del diezmo y de las ofrendas en las iglesias. ¿Qué es lo que dicen los incrédulos? Y hay un meme, una de estas imágenes famosas por internet, que se ha visto mucho. Y es una mujer que está desmayándose y preguntan ahí, ¿qué tiene? ¿Qué le pasa? Es que se enteró, está escrito ahí, es que se enteró que el hijo del pastor, que no trabaja, se acaba de comprar una camioneta nueva. Y ella que da su diezmo cada mes, siempre anda en autobús. Eso es lo que dice ese meme. Y hay mucho dolor, hay mucha amargura en esto, hermanos. Si nosotros no hablamos del diezmo, y bueno, ahorita creo que solamente de los pastores que nos acompañan, solamente tenemos, creo, a nuestra hermana Madi, a nuestro hermano Vallecillo, son los que nos acompañan ahorita, ¿verdad? Vamos a ver, esto sería bueno que también lo escucharan nuestros pastores, que hay que quitarnos esa pena de hablar del diezmo, hay que quitarnos esa pena de hablar de la ofrenda, porque estamos recibiendo ataques de doctrinas y de incrédulos que no corresponden a la verdad bíblica. Y es importante que nuestros hermanos conozcan de esta verdad. ¿Para qué? Para que puedan ser bendecidos, para que puedan ser sanados, para que puedan ser prosperados. Vamos a seguir leyendo.
El que un hombre dé su diezmo y su ofrenda es una señal de madurez espiritual, porque precisamente el dinero es una de las áreas más difíciles de tocar en el corazón de una persona. Esto lo demostró la iglesia primitiva, que no solamente daba el diezmo, sino mucho más. Y ahí en 2 Corintios 8, del 1 al 5, nos dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Fíjese, este es el ejemplo de la iglesia primitiva. Ellos daban de corazón, con el único afán de que no hubiera carencia en el templo, y para que los pastores y evangelistas pudieran cubrir todas sus necesidades, para que el evangelio fuera predicado. Esto es pensamiento del reino. Estamos en el reino, hermanos. Vamos a hacer que este reino siga adelante. Filipenses 4, del 15 al 17 dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. En el Nuevo Testamento, los diezmos y ofrendas también es para ayudar a los pobres, a las viudas y los necesitados en general. Y esto lo hacían por pura gratitud hacia Dios, sin esperar nada a cambio. Sin embargo, sabemos que nuestro Dios nunca se queda con nada. Hechos 4, 34 al 35. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían a cada uno según su necesidad. Si la iglesia no recibe el diezmo, ¿con qué va a ayudar a los pobres? ¿Con qué va a impulsar nuevas obras? ¿Con qué realizará obras de evangelismo? Pero para Dios no hay nada imposible. En las prácticas del ministerio hemos visto claramente cómo el Señor siempre provee. Y hemos visto también que aquellos que son fieles en sus diezmos y ofrendas, Dios los bendice aún más. Hechos 20:35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bien nos falta unas hojas más. Tenemos 15 minutos. Vamos a hacerlo. Vamos a terminar hoy con este tema. Vamos a seguir avanzando. Vamos a leer Mateo 25 del 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí.
Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo al rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y no me di, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿De qué grupo quieres formar parte, hermano? ¿Sí? Yo quiero formar parte del primero. Quiero ser de aquellos que suplen las necesidades, la necesidad del hambriento, del sediento, del forastero, del desnudo, del enfermo y del que estaba en la cárcel. Esto es lo que la iglesia es llamada a hacer en este mundo. Por esto son tan importantes nuestros diezmos, porque nos hacen participar en la obra del Señor, obras que serán juzgadas en el tribunal de Cristo. No sabemos hasta dónde alcanzará nuestro diezmo, a cuántos tocarán para cambiarles la vida, pero Dios sí lo tendrá presente, recordando que no todos somos manos, ni todos pies, ni todos boca, pero somos un solo cuerpo que trabaja como uno solo, dirigidos por Cristo como nuestra cabeza. Recuerda, hermanos, que el Señor dio dones y cuando da estos dones, Él reparte como Él quiere. Y no todos tenemos el mismo don. No todos hacemos de todo. El ejemplo está en la parábola de los talentos. En la parábola de los talentos, el Señor repartió talentos a cada uno de sus siervos según su capacidad. A uno le repartió 5, otro 2, otro 3, bueno, repartió según la capacidad, pero hoy vamos a ver qué pasó con el que le dio solamente un talento. Déjame decirle que un talento era una cantidad importante, no era una cantidad pequeña. Aunque era un solo talento, ese talento rendía para poder trabajarlo, para poder abundar ese talento, para poder progresar con ese pedacito que les había dado esta persona. Pero usted sabe lo que pasó con este varón. Este varón agarró y lo escondió, lo metió en la tierra, y cuando vino al Señor le dijo, Señor, yo conozco que eres un hombre duro, ¿sí? Que recoges donde no esparciste, que ciegas donde no sembraste. Aquí está lo que me diste, es tuyo. Y entonces el Señor enojado le dice, siervo malo y negligente, sabes que recojo donde no esparcí, que ciego donde no sembré. Hubieras dado mi talento a los banqueros y cuando yo volviera, lo hubiera recibido con los intereses. Y a esto quiero hacer referencia. Los banqueros. ¿Quiénes son los banqueros? ¿A qué se está refiriendo con esto? Y yo lo he entendido así, hermano. Esto es algo que yo he entendido así. Que está hablando acerca de los que reciben el diezmo, que son los pastores, que es la iglesia. A veces nosotros no tenemos la capacidad o no sabemos a quién darle. No sabemos cómo suplir las necesidades de los que están allá afuera. A veces nos da pena y decimos, ¿cómo voy a dar? ¿A quién le voy a dar? ¿Y si se ofende? ¿Y qué tal si
realmente no necesita y lo ocupa para su vicio. ¿Sí? Y a veces llegan este tipo de pensamientos o no sabemos a quién acudir. Hermano, ese talento que tienes, no lo entierres. Al final de cuentas, enterrarlo es no hacer nada con eso. Dalo a los banqueros. Y en este caso, tu pastor, tu pastora, saben dónde hay necesidad. Ellos seguramente saben quién es el hermano, quién es la hermana que lo necesita. Lleva entonces tu diezmo, lleva tu ofrenda, lleva lo que quieras regalar y dalo en el templo. Dile, pastor, pastora, esto quiero dárselo a alguien, pero no sé quién. ¿A quién se lo podemos dar? ¿Sí? Si te sobra, bueno, no de lo que sobre, sino de lo de tu corazón, dalo, dalo y entrégalo en la iglesia y déjame decirte que todos vamos a ser bendecidos. Esta debe ser una mentalidad colectiva. ¿Cómo debo diezmar? Vamos a terminar. Es importante y necesario saber cómo se debe ejercer el derecho del diezmo, pues este se debe dar de forma espontánea, sin mezquinos intereses, sin ocultar intenciones, pues el obrar de esta manera nos puede traer perjuicio en lugar de bendiciones. Recordemos lo que le pasó a la familia de Ananías en Hechos 5 del 1 al 11. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Hermano, cuando tú des, da de corazón, ¿sí? Como decimos, no por tristeza, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Por lo tanto, si el diezmo no se da en una forma desinteresada, limpia y espontánea, es mejor que no se dé. Cuando tú depositas tu ofrenda, esta debe ser secreta aún para ti mismo. En Mateo 6:3 nos dice, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Y también Salomón nos enseña a dar sin esperanza de recibir algo a cambio. En Eclesiastés 11, del 1 al 3, que dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El diezmo es muy importante de ejercer, pero también la palabra del Señor señala asuntos de mayor importancia que no se deben dejar de lado por cumplir con el diezmo y las ofrendas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y en el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Mateo 23:23. Amén, hermanos. Hemos terminado este punto doctrinal
justo a tiempo. Nos queda por estudiar un último punto que vamos a empezar ya este sábado que viene. Hasta ahora no sé si ustedes quieren hacer alguna pregunta, algún señalamiento, alguien que quiera participar. Hoy si no estuvieran nuestras hermanas participadoras, pero alguien de aquí quisiera participar, quisiera comentar algo. ¿Todo bien? ¿Quedó entendido? ¿Sí? Vamos a comenzar a ofrendar, vamos a comenzar a diezmar. ¿Sí? Es importante que lo hagamos. Tal vez no sabemos qué vamos a diezmar, pero inténtalo, inténtalo. Al final el Señor te va a bendecir. Muy bien. Vamos a orar para ser despedidos. Bueno, de los que no pasaron lista al principio, quiero ver Hermano, nada yo más. llegué un poco tarde, pero aquí Sí, estoy, sí, hermano, entonces déjenme le pongo. un poquito tarde, un poquito. Sí, también está nuestra hermana Madaí, que le puse, nuestro hermano Vallecillo también, Sí, hermano. Antonio Villegas también ya está. Muy bien. ¿Alguien más? Igual yo entré un poco tarde, hermano Alex. Hermana Rosa. Sí, Hermana Rosa Daisy, por aquí la tengo. Muy bien, ya está. ¿Algún otro más? Creo que ya son todos, ¿verdad? Ok. Vamos a orar y vamos a ser despedidos. Gracias, Señor, por este tiempo en que tú nos permitiste recibir esta doctrina. Te pido, Señor, que tú cambies nuestro corazón, que tú transformes nuestra mente. Quítanos, Señor, esa mente de pobreza. Quítanos, Señor, ese corazón duro. Quítanos, Señor, esa incredulidad. Ayúdanos, Señor, a dar. Ayúdanos a proveer a los pobres. Ayúdanos, Señor, aún, Señor, a costa, Señor, de que se aprovechen de nosotros. Ayúdanos, Señor, a dar con liberalidad, con este enriquecimiento que tú nos das, Señor, porque somos ricos en ti y en ti no tenemos necesidad, Señor. Gracias, Señor. Gracias por todo. Hoy te bendecimos, Señor, y glorificamos tu precioso nombre, porque tú eres bueno. Aquí estamos, Señor. Bendice a mis hermanos que están celebrando aquí este aniversario en Tabasco. Te pido que tú los guardes, que tú los bendigas, que estén llenos de gozo, Señor, recibiendo la palabra ahí con nuestro hermano Fidel. Que tú los bendigas, te lo pido, Señor. A los que fueron, Señor, los que viajaron, te pido que tú también los guardes, Señor, de vuelta y que tú proveas, Señor, para todos ellos. Te lo pido todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastorearás. Confortarás mi alma. Me guiarás por sendas de justicia por amor de tu nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Muy bien, hermanos. Pues sean despedidos. Los bendecimos en el nombre del Señor a todos ustedes. Amén. Y ya estamos en el último punto doctrinal, ahora sí. Empezamos la próxima semana. ¿Está bien? Nos vemos mañana en el culto. Hasta luego. Bye.